Y estamos Avance. con ustedes en este espacio por la mañana. Nuestra compañera Lindsay Casajara está aquí con nosotros. En un momento está con ustedes. Bueno, ya estamos hoy ¿cómo que estamos hoy, Lindsay? A 3. Hoy estamos a 3 de diciembre. Bueno, ya estamos en el mes de la fiesta. La gente que le encanta este mes de diciembre. Yo tengo una amiga que dice que lo que más le gusta de diciembre es el sueldo 13. Esa amiga me dice que eso es lo que ella más goza del mes de diciembre, pero estamos en una época que la gente, que una parte de la gente le gusta la fiesta de Navidad, primero por la celebración religiosa. La Navidad se celebra por el cumpleaños por el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, pero también hay quienes celebran esta fecha por tradición, hay quienes también les gusta la fiesta, todas estas cosas, pero ya estamos en el mes de diciembre, ya a partir de ahora mucha gente está en fiesta, mucha gente reorganiza sus agendas, ya hoy estamos a 3, y ya en 3 semanas estaremos celebrando esas fiestas navideñas. Hay muchas noticias este fin de semana, muchas noticias, lo del G20, que fue un acontecimiento internacional de mucha trascendencia, donde hubo acuerdos, pero lógicamente, como se entendía, no hubo acuerdo en torno a la disputa entre Estados Unidos y China. Nosotros decíamos aquí la semana pasada que eso era difícil. Pero también tenemos la toma de posesión del nuevo presidente de México, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Ayer tuvo un discurso que crea muchas expectativas en su sociedad. Un discurso que quizá era lo que la gente esperaba, pero que yo no le veo mucha posibilidad de que él pueda llevar a la realidad todo lo que él prometió ahí en ese discurso. Pero vamos a ver, todavía hay mucho por delante. También tenemos en esta semana la firmeza con que el gobierno lleva el asunto de firmar el pacto migratorio. Hay quienes sostienen que si la República Dominicana se adhiere a ese pacto mundial por la migración, ese matrimonio que ha tenido el presidente Danilo Medina con la sociedad desde que asumió el poder, prácticamente podría caer en un divorcio. Y yo decía la semana pasada, ese pacto migratorio, y no es que creo que los dominicanos estemos cortando nada. Yo, por el contrario, yo lo que pienso es que la República Dominicana tiene mucho que perder con un acuerdo de esa naturaleza. Pero también tenemos los movimientos que tuvieron los distintos candidatos presidenciales este fin de semana. Que muchos de esos candidatos asumieron el tema del pacto migratorio rechazando el pacto migratorio. Incluso el senador Paliza de Puerto Plata le pidió al presidente Danilo Medina que someta ese pacto a un debate nacional que le permita a la sociedad. Y yo la semana pasada decía que como la Constitución de la República establece que los pactos internacionales tienen que ser firmados sancionados por el Congreso Nacional, yo decía que el presidente debería, antes de firmar eso, aunque es el día a día, que debería mandarlo al Congreso para que el Congreso lo conozca. Pero ayer varios de los líderes políticos que tuvieron actividad pública se refirieron al tema. Y pienso que el gobierno en esto está solo, porque los partidos minoritarios hicieron una reunión la semana pasada y hasta los partidos minoritarios están en desacuerdo con eso. Buenos días, compañera Lindsay Casajara. ¿Cómo tuvo este fin de semana? Buen día, Alexander, y buenos días a todos los amigos que nos siguen desde temprano. Bueno, yo estuve refugiada en mi casa
tranquila, porque tú sabes Una que... mujer hogareña. No, tú sabes que a mí me afectó la gripe y entonces eso me obligó a quedarme en la casa reposando. No era que estaba súper grave, no, pero era un dolor muy fuerte en el cuerpo, porque ahora estos virus están llegando cada vez más renovados, como la tecnología. Sí. Los virus gripales ahora mismo... Y son resistentes a los antibióticos, sí, en algunos casos. a todo. Entonces, realmente, mi hermano estuvo afectado la semana pasada, la semana antepasada, y yo estuve en contacto mucho con él. Parece que él me transmitió el virus. Y fíjate qué raro, porque ni mi cuñada, su esposa, ni las niñas les afectó, pero quizás nosotros que estábamos... me afectó. Eso depende de la vulnerabilidad de la persona. Sí, me afectó. Entonces, y fíjate que Claudia, su esposa, casi siempre está afectada también, porque imagínate, comparten todo. Pero a mí, yo fui víctima de ese virus, que probablemente me lo haya transmitido mi hermano o qué sé yo, cualquier otra persona, pero me hizo refugiar en la casa. O el ambiente. Y da con muchos dolores. Por ejemplo, a mí me afectó mucho la cadera y las piernas, sobre todo la pierna derecha. O sea, era un dolor insoportable que no me permitía estar en ningún lugar. Entonces, pero sí pude leer mucho, eso sí pude hacer, leer mucho. A veces paraba y me doblaba y hacía varios ejercicios. Bueno, el pilates me ayuda mucho, porque no aguantaba, no sabía ya qué hacer. Tomé unas pastillas que también me recetaron y eso también me ayudó a aliviar un poco el dolor. Pero bueno, esas son de las cosas. Mucha gente afectada del virus gripal. Esos cambios de clima siempre traen esas cosas. Sí, ciertamente. Yo lo que no estuve mucho recostada, sino tirada ahí en un sillón en mi habitación, porque no me sentía cómoda en ninguna parte. Me paraba, caminaba, me sentaba. Esos virus ponen a... Oye, me era loca que me tenía. Entonces, pero bueno, por ejemplo, fue a mi casa a visitarme un familiar con su novia, con su compañera. Y entonces ahí como que al principio estaba incómoda, pero luego me entretuve. O sea, que hay que entretenerse en algo. También la lectura ayuda muchísimo, porque tú te metes tanto en el tema que a veces hasta el dolor se te olvida. Aunque de repente te da tan fuerte que tú te paras repentinamente. Pero bueno, y también afectada de dolor de cabeza. Por ejemplo, esta mañana me levanté con dolor de cabeza. Dolor de cabeza del lado derecho. Todo fue del lado derecho para mí. Mira, Alexander, tú hablabas de todos los acontecimientos de este fin de semana. Ciertamente que el G20... Fue muy noticioso este fin de semana. Argentina se vistió, imagínate, Macri ni se lo creía, el presidente de Argentina. Y la verdad es que fue un evento donde no hubo arrugas en cuanto al protocolo se refiere, en cuanto a la seguridad se refiere. Hubo un temblorcito de tierra, una cosa que en Argentina nunca tiembla la tierra. Imagínate, pero con tantas figuras pesadas. Tembló la tierra. Yo dije, wow, pero qué extraño. Pero fue un temblor de 1.7.3 en la escala de Richter. Y todo siguió normal, no hubo ninguna alarma ni nada por el estilo. En esa reunión del grupo de los 20, yo no sé si tuviste el discurso de Trump, pero fue un discurso que estuvo muy centrado en el nacionalismo, en la protección de su... reafirmando su nacionalismo. Sí, y yo creo que ese debe ser el discurso en muchos de los aspectos que desnudaba Trump, de todos los países, porque hay que dejarse de hipocresías, y eso sí que no tiene Trump. Por supuesto que hubo un momento en que él también la hizo, Trump siempre la hace. Dije, en una no entendía lo que le estaba diciendo el presidente y al final se quitó el audífono, ya molesto, porque él dijo, es así. Yo te entendí impetuoso. Más escuchándote a ti que con la cosa esta. Te entendí más que con esta cosa, como diciendo, bueno, esta traducción y esto no me está gustando.
pero en sentido general su discurso como tal fue un discurso muy acertado a propósito de lo que está pretendiendo la ONU en este momento con el tema migratorio. Trump por eso dijo, la ONU no está haciendo su trabajo. El año pasado él retiró a Estados Unidos dijo, de eso. por eso nosotros los estadounidenses nos retiramos, porque hasta que la ONU no se ciñe a la labor que debe de realizar y a su verdadero rol, pues nosotros simple y llanamente decidimos salirnos hasta que eso entonces vuelva a tener sentido. Y la verdad es que las pretensiones de la ONU ya llegan a unos niveles que muchos países deben de revisar. República Dominicana, por ejemplo, con este nuevo acuerdo que pretende firmarse el día 10, es que se va a firmar. El 10 y 11 es el la día reunión. 10 y el día 11. Supongo que la firma final será el 11. Un tema migratorio donde los países tendrán el compromiso de aceptar a Villeguito el que llega y suministrarle documentación y tratar a los migrantes con mucha delicadeza. Y los mismos derechos de los ciudadanos. Sí, y suplirle de todo. El Estado tiene que suplirle de un con todo, desde documentación, estatus, todo. Hay que protegerlos en todo el sentido de la palabra. En un país como este, donde tenemos una frontera que eso es campo abierto para todo el que quiera entrar, muy pocos salir, porque hay que ver la seguridad y todo lo que conlleva la diplomacia haitiana respecto a la dominicana. Para usted ir a Haití, usted tiene que ir, esperar no sé cuánto tiempo para que le den la visa, eso es si a ellos les da la gana de dársela, y un sinnúmero de cosas que no quieran ustedes saber, y además el precio, el precio. Y por otro lado... Pero de allá para acá solo se necesita la intención de sí, viajar. no. Si usted quiere entrar, usted entra por la frontera sin problema. Usted suelta 3,000, 4,000 pesos a un guardia de eso y ya usted está aquí en territorio dominicano sin problema. Entonces, yo creo que eso es una pretensión donde ya se extralimita, donde ya el exceso es más que evidente y donde las naciones tendrán que ver hasta cómo van a actuar. Por ejemplo, ¿qué respuesta le puede dar el gobierno dominicano a los dominicanos, a su pueblo, respecto a la firma de un pacto de esa naturaleza? Como República Dominicana, a pesar de todos los problemas, los inconvenientes que ya tenemos en la frontera, donde ahí entra, eso es tierra arrasada, tierra de nadie, por encima de eso que entonces se firme un pacto de esta naturaleza, se firme un acuerdo de esta naturaleza, donde nosotros hacemos compromiso ya, rubricado, de Estado, con un organismo internacional. ¿Tú sabes quién es el jefe de la delegación dominicana allá en Marruecos? ¿Quién? ¿Tú no sabes? ¿Quién es? Rubén Silier. Imagínense ustedes, ¿en manos de quién es que estamos? Rubén Silier es el jefe de la delegación dominicana. Que ese señor, yo no sé si tú recordarás que estuvo como embajador dominicano en Haití. Claro. Y nunca levantó su voz. Aquella vez que, no, él que es había haitiano. Una persecución. Él se siente haitiano. Yo creo que él debería de cambiar su nacionalidad. Sí. Él debería de cambiar su nacionalidad. Tiene vínculos muy estrechos allá, negocios y todas esas cosas. Aquella vez que se desató un acoso tenaz contra la República Dominicana, él era el embajador dominicano, sí. Y él nunca levantó su voz para defender. Que el padre Halley, ¿cómo que se llama el otro? Que eran dos curas, que andaban, eran dos curas, y esos dos curas tenían este país al salto de la purga, por la comunidad internacional. Sí. Y él nunca defendió a la República Dominicana, y ahora es el jefe de la delegación dominicana. Bueno, ¿y quién lo puso? No sé, ¿quién fue, no? Ajá. No sé, no tengo ni idea, porque el jefe del Estado es el jefe de la política migratoria, pero no ha salido en los periódicos quién fue que lo designó. Pero tú sabes muy bien quién es que designa, quién quita y quién pone, que es el presidente de la República. Y si a él lo han designado fue porque el presidente entendía que él podía hacer un buen trabajo como jefe de esa delegación. Pero tengo entendido que varios embajadores dominicanos están promoviendo ese pacto en la comunidad internacional. Escuché eso, no sé hasta dónde eso sea cierto, pero escuché en un medio de comunicación
que hay varios embajadores dominicanos que están promoviendo eso. Tú sabes que eso es una iniciativa de las Naciones Unidas y Guterres, el presidente de las Naciones Unidas, tuvo la oportunidad de dar una explicación de lo que será ese pacto. Y todo eso que tú acabas de decir es lo que él decía. Ahora, la señora Lois Arbour, que es la coordinadora de las Naciones Unidas para el tema migratorio, ella decía, no, eso no implica ningún compromiso, eso no es vinculante, eso no es vinculante, decía ella. Eso, lo único que los estados tienen que hacer es respetar a los migrantes, darle los mismos derechos. Mandarlo a las escuelas, a los hospitales, garantizarle trabajo. Todas esas cosas. Eso es lo único que tienen que hacer, y eso no es vinculante. Yo decía al inicio... Mira, antes de proseguir, Alexander, no quiero que se me pase una invitación que nos hace el doctor Franklin Almeida Rancière, porque pasado mañana miércoles, el día 5 específicamente, vamos a ver, Eric, no es Eric que está aquí. Eric está de vacaciones. Eric está de vacaciones, bien merecidas las vacaciones de Eric. Así es. Vamos a ver. Lo ponemos ahí. Esa es que está muy pequeñito, pero bueno. Esa es la puesta en circulación del libro Debate Político del doctor Franklin Almeida Rancière. Es una compilación de una serie de artículos que durante todos estos años ha venido escribiendo el doctor Franklin Almeida. Así que este próximo miércoles 5 de diciembre a las 7 de la noche, el doctor Franklin Almeida estará poniendo en circulación su libro en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Así que nosotros estaremos por allá, cómo no. Muchísimas gracias al doctor Almeida por la invitación, que él como buen tecnólogo nos hace vía electrónica la invitación. Y hoy su artículo, por supuesto, trata sobre el tema, los invito, dice. Viniendo del doctor Almeida, a mí no me cabe duda que será todo un acontecimiento ese libro. Tú sabes que el doctor Almeida, cuando lo pusieron aquella vez como director de comunicaciones del PLD, en el PLD había un folder que por varios años acumulaba todas las comunicaciones y las cosas que se habían enviado. Y el doctor Almeida en 4 meses ya iban como 3 folders así de las tantas cosas que había hecho, lleno que ya, y la secretaria un día me dijo, mira, tú ves ese folder que está ahí, eso es de los últimos 2 o 3 años, no recuerdo. Y tú ves estos 3, estos son los 4 meses. Esos son los 4 meses de Almeida, yo no lo dudo. Un trabajólogo, como dicen, una persona que siempre vive haciendo algo o inventando algo, siempre está activo. El doctor Almeida es muy, muy activo. Sí, bueno, viene muy productivo en la palabra. Sí, bastante productivo. Son de esas personas siempre inquietas, muy comprometidas, y que cuando asumen un trabajo, el que sea, el trabajo que se le ponga a hacer, usted puede estar seguro de que los frutos se van a ver en poco tiempo, porque es incansable. Y qué bueno que sea así. Eso tiene que ver mucho con el tema de la disciplina, a lo que tú en la vida siempre has practicado, y la formación es fundamental. Ese es el tipo de gente que genera las revoluciones, que generan los cambios. Sí. Así hay un grupo importante de PLDistas, no creas. Yo creo que sí, que todavía en el Partido de la Liberación Dominicana, personas del nivel del doctor Franklin Almeida, quizás no con los niveles de él, pero hay muchos miembros de esa organización política que tienen perfiles parecidos. Quizás no lo encuentres en los altos mandos, pero sí en los mandos medios, que tienen por lo menos la visión, el pensamiento, la formación en lo ético. Y eso es importante, de saber que existen políticos de esa naturaleza en nuestro país, para un poco también saber que no todo está perdido, que no todos los políticos son vagos o lo que andan buscándosela, como dicen por ahí.
Así que nosotros acogemos esa invitación que presenta y le damos su las nuevo gracias al libro, doctor Almeida Debate por su Político. invitación. Sí, Debate Político, este próximo miércoles a las 7 de la noche. Bueno, pues te decía que dentro de todas las cosas que sucedieron en el G20, esos fueron como los acontecimientos que yo vi más trascendentes. Allí estuvieron los ministros y presidentes de los países más ricos del mundo. A veces uno se pregunta, Argentina, una de las economías más frágiles, ahí se celebra y qué paradoja tiene la vida, ¿no? Ahí se celebra esta reunión. Una economía como la Argentina, donde los niveles de préstamos de esa nación están por las nubes, donde la inflación, 55.000 millones de dólares. La inflación le es dio terrible. De un 50%, inflación de un 50%. Una tasa ellos tuvieron que elevar las tasas de interés para bajar la tasa. Un 75% están las tasas de interés. Un peso por el suelo, o sea que... La devaluación la devaluación del peso ha sido... Una de las economías más débiles de la región. Pero más grande, por su tamaño. Sí, pero más débil. Es la segunda más grande de América Latina. La segunda más frágil de la región después de Venezuela. Sí, porque ellos son muy exportadores de la agroindustria. Sí. Claro que sí. Pero te decía que en esa reunión... Productos cárnicos sí. También son muy buenos. A propósito de eso que tú dices, Donald Trump como forma de darle una mano a Macri, porque ellos son amigos en lo personal. Oh, sí, desde jovencitos, dice Donald Trump. Ellos son amigos en lo personal. Donald Trump le autorizó una exportación de cárnica. Tú sabes que Argentina tenía prohibido la exportación de carne. Bueno, pero China y Estados Unidos se entendieron ahí, en esa reunión. Medio se entendieron, claro que sí, porque, bueno, suavizaron la cosa, yo te dejo importar, tú me dejas exportar, vamos a equilibrar un poco más la cosa, que es lo que tiene Trump, lo que reclama Trump con todo su derecho, con todo el derecho que le asiste. Y yo creo que también el prolongar algo que ya venía allí de una situación, una fricción muy grande entre Estados Unidos y China, las dos potencias más grandes del mundo, había que llegar a un punto medio. Y yo creo que eso también es importantísimo. No, y hay una cosa que la gente no sabe, que las grandes empresas chinas que exportan hacia Estados Unidos son de capital norteamericano. Sí. Que esa es otra cosa que a Estados Unidos tampoco le interesa mucho afectar. Pero una economía y otra dependen una de la otra. Sí. Eso es indiscutible, porque hay así como Estados Unidos depende de China, China también depende de Estados Unidos, pero en una gran proporción. O sea, que tampoco es que China se va a cerrar porque sí, ¿no? Esto es un juego, pero muy delicado. Yo veo a una señora que es experta en política internacional, que ella decía que la guerra entre Estados Unidos y China, más que una guerra comercial, es una guerra tecnológica, porque ambos están tratando de imponer sus modelos tecnológicos. Es una guerra económica. En el mundo. Y que como los dos están tratando de imponer su modelo tecnológico, entonces ella dice que ahí en esa cumbre se pudo haber, pero que eso no es que se va a resolver por ahora. En el fondo es económica. Que eso va a parar. Porque sí, claro que sí. La tecnología y lo que se puede aplicar, en el fondo es economía. Es como cuando tú compras un printer, ya tú estás obligada, mientras tú tengas ese printer, a usar el cartucho de ese. Eso es lo que están tratando de hacer esos países. Imponer su tecnología en los mundos para ellos garantizar exportación en los próximos años. Tú sabes que con lo del Huawei se está incluso prohibiendo en algunos países la utilización del Huawei. Pero yo creo que en ese sentido todavía a China le falta un gran trecho por recorrer. Por eso es que China está tratando de hacer algo en lo que ellos se tardaron mucho tiempo. Todo lo que decía, todos los productos que decían Made in China o China, Made in China, no eran de buena calidad. O sea, eran cosas desechables. No importa la naturaleza del producto. Si decía hecho en China, eran productos desechables. En los últimos años, China ha tratado de crear productos con mayor calidad.
y esa es una de sus metas principales. O sea, ellos no lo dicen, pero en el fondo andan buscando, y todos los que de algún modo tenemos vínculos comerciales con esa nación, sabemos que eso es así. Y lo están haciendo en todos sus productos. Una cantidad de productos que van desde vehículos, relojes, teléfonos, por eso el Huawei, de todo. Entonces ellos están tratando de ir a producir con calidad, que es lo que le faltaba a China. Que no fueran productos tan desechables o de quinta categoría como todavía queda en la psiquis de la gente, del planeta. Todo el mundo sabe que los productos chinos no son buenos. Pero ya eso ellos han tratado de irlo cambiando y cada vez más van ganando un mercado importante en todo el mundo. Te decía que Donald Trump ayudó a su amigo Macri, le autorizó una exportación cárnica de 20 mil millones de dólares a la Argentina, que es una forma también de aliviar la grave presión económica que tiene ese país en este momento. Sí, muy fuerte. Y además, como Estados Unidos es el principal accionista del FMI, también Estados Unidos ha estado apoyando a Argentina en las reuniones del FMI. Bueno, mira, yo tuve la oportunidad este fin de semana de poder apreciar en televisión muchas cosas, como por ejemplo la puesta ya finalmente, la toma de posesión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como muchos le llaman AMLO por sus iniciales, ¿verdad? Y AMLO finalmente ocupa la presidencia y desde este lunes tiene que empezar su labor, su faena. Un discurso que a mí particularmente me pareció un tanto populista, irreal en algunos aspectos, en otros aspectos soñador. El hombre que sueña con ver un México grande, un México más justo, con una economía más justa, que se pueda desparramar, llegar hasta los hogares más pobres, un México con una seguridad ideal, un México, bueno, un México como lo quiere soñar cualquier mexicano, pero la realidad se impone. Y la realidad en México es muy cruda, es muy cruel, porque en cuanto al tema de la seguridad, ahora mismo, en este año han fallecido más de 32,000 personas en manos de la delincuencia, de los atracos, de los secuestros, del crimen organizado. Y una cifra, óigame, estamos hablando de 32,000 y tanto de personas víctimas del crimen organizado. Y la corrupción allá es mucho más grande que aquí. Una corrupción rampante, terrible. Eso es una cosa, bueno, eso es un cáncer que ya ha hecho metástasis en todo el sentido de la palabra. Y bajo ese esquema y esa situación, y dijo muchas cosas allí, como que el presidente va a ganar el 40% del salario que ganaba el presidente anterior. Eso solamente es simbólico, ¿no? Yo que va a vender entiendo el avión hoy, que se van a vender todos los aviones y helicópteros, en fin, una serie de cosas que no van a impactar en lo absoluto, en la economía ya terrible por la que atraviesa México. Que los funcionarios públicos no van a tener seguros médicos. Yo decía, pero venga acá, o sea, se fue al extremo. Yo siento que el presidente mexicano que entra y que ha sembrado tantos sueños, tantos y tantos sueños, como él dijo en su discurso, que él mientras se desplazaba, para su toma de posesión se le acercó un joven en una bicicleta y le dijo, usted no tiene derecho a fallar. Y él lo expresó en su discurso también, yo no tengo derecho a fallar. Sí, pero el problema es que la realidad, vuelvo a reiterar, se impone. Una cosa es el candidato y otra cosa es el presidente. Digo que una cosa es el candidato porque el candidato suele ser soñador, siembra esperanzas en un pueblo, pero cuando va y encuentra
unas situaciones que son las realidades y mire, esto es lo que hay, se puede llegar hasta aquí, pero no se puede pasar de acá, y se puede hacer esto, pero no, hasta aquí usted no puede llegar. O sea, esa es la verdad. Van a haber muchísimas cosas que el presidente de México no podrá hacer. Incluso ahí yo creo que él se fue al extremo, como en varios aspectos del discurso, cuando él decía que en 2 años y medio iba a preguntarle al pueblo si quería que él permaneciera o no en el poder de por Dios. Eso es muy riesgoso. Es un riesgo muy grande, sobre todo. Bueno, los primeros 2 años son años de amores que se tienen, los primeros 2 años se pueden tolerar todavía muchas cosas y manejar muchas cosas, pero la verdad es que no deja de ser un alto riesgo para el presidente entrante Andrés Manuel López Obrador, donde también, a pesar de que es el presidente más votado en la historia, en muchísimas décadas en México, en más de 30 millones de mexicanos que votaron a favor de AMLO, eso no quiere decir que no vayan a suceder muchas otras cosas, solamente tú tienes que ver el pacto que él tuvo que hacer para llegar allá, aliarse con gente de derecha y de izquierda. O sea, una cosa que se hizo allí, un match un tanto extraño, pero fue lo que lo llevó ahí al poder. Y entonces él también librar con visiones totalmente distintas. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, por ejemplo, es que él va a crear, él dice, bueno, sí, voy a gobernar con Morena, voy a gobernar con los partidos que me llevaron, que me han traído aquí al poder, pero también voy a crear un grupo económico conformado por empresarios. Que eso es bueno que él, porque él no puede gobernar de espaldas a la clase empresarial, y él por ahí un poco dice, no, espérense, en realidad yo soy de aquí, pero también soy de allá, y soy de este lado, pero pienso un poco como ustedes. Vamos a ver de qué manera puede el presidente mexicano conformar su gobierno que sea tan, pero tan participativo, donde todos puedan caber, así mismo como los partidos que lo llevaron al poder. Eso lo veremos. Mira, aunque los tiempos han cambiado, la forma, el discurso, la actitud de él se me pareció a Juan Bosch en el 63, en el sentido de esas todas esas cosas que estaba diciendo, y que le crean en la sociedad un gran problema, porque entonces la gente empieza a exigirte en función de lo que tú estás prometiendo. Y como bien tú decías, una sociedad, en el caso por ejemplo de don Juan, tenía la complicación política que estaba en medio de la vorágine de la Guerra Fría, pero en el caso de él es peor, es más peligroso, porque en el caso de México hay dos cosas que son sus grandes enemigos, que son ese nivel de corrupción que hay en esa sociedad y los niveles de criminalidad. Y esas dos cosas se prestan a que a él hasta de su propio gobierno le surja un movimiento y sean capaces hasta de matarlo si es posible. Porque ese discurso tan moralista que él ha asumido, con unas fuerzas armadas como las que hay en México, sí, una estructura militar y policial como la que hay en México, además una clase empresarial corrupta, porque la clase empresarial de México es muy corrupta, además de unos niveles de criminalidad, se te juntan esos tres factores y fácilmente te crean un estado de ingobernabilidad. Sí. Mira, la historia registra que los militares, cuando Juan Bosch era presidente, querían comprar unos aviones y unas cosas. Y Juan Bosch le dijo, pero este país ¿para qué? ¿Aviones para qué? En ese entonces, un pobre país como este, ¿para qué quiere aviones? Entonces, esos militares, a partir de que Juan Bosch les dijo que no, se convirtieron en los peores enemigos de Juan Bosch. En el caso de él, por ejemplo... Él ha tenido que echar para atrás en algunas de las cosas que él planteaba. En la parte militar, por ejemplo, fue una de ellas. Sí. Que dijo que iba a retirar, que después dijo, no, lo que voy es aumentar. Sí, sí. O sea, no, por eso te digo, es muy soñador, pero no se me parece a Bosch, porque no, una yo te digo en el discurso de moralista y transparente, en esa parte,
Porque la austeridad llega hasta cierto punto. Una cosa es tú irte a comprar los aviones cuando es un pueblo pobre y otra cosa es tú tener el avión y decir que lo vas a vender porque ¿qué te va a representar eso en unas ventas? Lo que tú quieres mandar es un metamensaje con tú vender el avión y decir que tú vas a viajar como los pasajeros normales y no sé qué. Bueno, mira, yo creo que un presidente también tiene que saber. Yo, por ejemplo, que tuve la oportunidad de coincidir con Jacob, que es la presidenta de Morena, el partido que lo llevó a él al poder, Jacob Polonsky. Yo le decía a ella, mira, yo creo que tu líder, AMLO, es un tanto extremista en su discurso que lo deben de cuidar. Quizás yo fui muy cruel, muy directa, pero entramos quizás en un nivel de confianza, estábamos todos juntos, compartiendo juntos varios días, y me atreví a decírselo, porque también él debe saber que el tema de la seguridad es un tema con el que él como presidente tiene que sentirse comprometido y permitir que quienes le van a cuidar hagan su trabajo. Ese no es trabajo del presidente. Ni es decisión ni siquiera del presidente. Los presidentes no están para decir, no, y nos vamos hoy a ir por la ruta B. No, no, no. Lo decide el jefe de seguridad. A último momento lo tiene que decidir. Y tienen que siempre definir varias rutas para el presidente tomar. Siempre deben de tener alternativas. O sea, el tema del cuidado de la figura del presidente, no solamente es simbólico. Señores, estamos hablando de que un presidente, cualquier loco se le puede ocurrir matarlo. Entonces, eso hay que cuidarlo. Y más en México que hay asesinos desechables. Pero por Dios, un presidente no puede también intervenir en esas cosas, porque ¿cómo se ve? Como un hombre avasallador que quiere inmiscuirse en todos los temas, que no quiere delegar ni siquiera en nada de eso, y se hace hasta altamente difícil hasta cuidarlo, hasta ser un jefe de seguridad de una persona con ese nivel digamos, de resistencia a que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Que la parafernalia y toda la cosa, esos son los símbolos del poder que nunca se van a poder quitar. Y que en estos países a veces son necesarios. No, pero hasta en el hogar, de por Dios. Y eso es hasta bíblico. ¿Y qué dijo Jesucristo en su momento? A César lo que es del César. O sea, estamos hablando de que el poder y los símbolos del poder, eso es parte de lo que es la propia cultura del ser humano. Hasta cuando estábamos en la era prehistórica, todo siempre sucedió así. Los indígenas aquí tenían siempre su... Y los sacerdotes usaban unas cosas, unas camáscaras, claro, y unos sombreros y unas cosas. Sus caciques. Porque era la majestad del poder en ese momento. Sí, entonces no se puede llegar hasta esos extremos. Entonces yo no coincido en muchas de las cosas que en el discurso de AMLO, pero no deja de tener las mejores intenciones de ser un hombre soñador y todo lo demás. En cuanto a la República Dominicana, sí decirte que ciertamente este fue un fin de semana muy activo, pero quiero felicitar a Abel Martínez, quien está haciendo una labor, nosotros lo hemos dicho en otras ocasiones, de la labor que viene haciendo como alcalde de la ciudad, la segunda ciudad más importante del país, que es Santiago. Y Abel Martínez, que tiene una altísima popularidad en Santiago, que los santiagueros se sienten felices con Abel. Ha demostrado carácter ese hombre. Carácter, firmeza y con un discurso muy, pero muy definido respecto al tema migratorio, respecto al tema ciudad, en fin. Y este fin de semana Abel provocó que todos los focos estuvieran destinados hacia la ciudad de Santiago de los Caballeros, porque hizo un acto masivo donde él anunciaba apoyar la candidatura de Leonel Fernández para las elecciones del año 2020. Fue un acto donde contó con la presencia del propio Leonel Fernández y donde Leonel agradecía a Abel el apoyo que daba Abel a la candidatura de Leonel Fernández, que aunque todavía no está abierto ni mucho menos, pero ya él viene haciendo una serie de cosas y se ve la intención de parte del presidente Fernández
de él buscar la candidatura para el 20. Entonces creo que es un apoyo sumamente importante. Abel es miembro del comité político del PLD. Eso tiene una lectura. Él como miembro de el máximo órgano Duró 6 del años Partido de dirigiendo la la Cámara de Liberación, Diputados. expresidente de la Cámara de Diputados y ahora alcalde de la segunda ciudad más importante del país. Entonces eso tiene mucho peso político, el apoyo de esa trascendencia, y estamos hablando de figuras ya muy bien establecidas en la sociedad. Anteriormente lo hizo Roberto Rosario, otro símbolo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de que estuvo un tiempo fuera, pero en la Junta Central Electoral supo hacer un trabajo muy importante, y ahora lo hace Abel Martínez en Santiago de los Caballeros. Se ha dicho por ahí que hay varios cuadros importantes del PLD que tienen la intención de hacer actos parecidos a esos en los próximos meses, en los días de venir. Así que nosotros pues felicitamos tanto a Abel como a toda su estructura que estuvo encargada de preparar este magnífico acto en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Aquí en la capital, el precandidato también aspirante a la presidencia, el de Moca, Carlos Amarante Barret, hizo un acto. No te rías porque yo sé por qué tú te ríes. Tú me mandaste una imagen donde había una parte muy vacía del estadio, pero yo creo que fue muy osado de parte de Carlos Amarante Barret utilizar un espacio tan grande para un liderazgo que todavía le falta mucho. O sea, todavía su intención como su deseo como candidato presidencial, también los candidatos tienen que medir su propia fuerza. Su propia realidad. Su propia realidad. O sea, él llevar un acto de esa naturaleza a un espacio donde no todo el mundo puede llenar, era un riesgo muy grande. Bueno, pues allí se vio evidenciado, pero no dejó de ser un acto donde fueron gente. Vacío, bueno, porque era muy grande y para él como candidato. Era muy grande, había poca Era gente. muy osado, fue muy osado de su parte, sí. No sea tan cruel de que era muy grande y había poca gente. Yo te estoy diciendo la verdad. Pero bueno, son de las cosas que pasan. Para la próxima, sus asesores deben de ayudarlo un poco más para que esas cosas no vuelvan a pasar. Ahí hubo gente que fueron nada más que a filmar eso, porque fue de ahí adentro que llegaron las fílmicas, de celulares, que hicieron fílmicas donde estaban espacios tremendos, vacíos, y lo filmaron todo el espacio. Entonces fueron gente de ahí adentro que fueron a filmarlo. O sea, que ahí había gente que no votarían por Carlos Amarante Caballo de Barret. Troya o quinta columna. Sí, quinta columna, muchas, parece que muchas, porque me llegaron de distintas vías y por distintos ángulos. Entonces, eso habla mucho. Pero de todo modo yo creo que fue un buen esfuerzo. Fue un gran esfuerzo, claro que sí, lo fue, no deja de serlo. Son de las cosas que pasan, compañeros, en esta república. Eso es propio de la política. Además faltan 2 años, faltan menos ya. Mucho menos, lo que falta es 1 año y medio, porque ya el año 2018 se fue y lo que se ve venir. No, yo te digo para elegir candidato, no es a mitad de año que lo elegí. Sí, a mitad de año. Sí, falta ya, o sea que estamos ya apenas de como 7 o 8 meses. En octubre lo eligen, pero desde julio tú sabes que empieza el baloteo y la cosa, y entonces en octubre se tiene que elegir. Nuestro amigo Manuel Brito apuesta que en el PLD no va a haber primaria. Ojalá y no la haya, porque yo te voy a decir a ti una cosa. Lo que viene, y con este lío grandísimo que tiene esa ley de partidos, una ley de partidos que es una locura. Yo vuelvo a insistir, ahora otros grupos más han demandado, y aquí tenemos al diputado que va a hablar del tema, nuestro gran amigo Fidel Santana de Frente Amplio, que nos va a hablar del tema, porque la verdad, señores, es que es un adefesio, una ley con unos retorcimientos terribles,
una ley que va en contra de la propia Constitución de la República. Yo no sé cómo eso se va a poder implementar, porque todo lo que pueda salir de ahí es inconstitucional. En el fondo es inconstitucional. Yo no sé qué va a hacer la Junta Central Electoral en ese sentido. Solamente usted se tiene que poner a ver cómo es que se van a dividir estas elecciones, porque entonces son consecutivas, pero entonces un partido dice una cosa que la va a hacer de una manera y otro partido la va a hacer de otra, y eso es un arroz con mango. Y ahora hay un sector de la vida política del país que está propugnando que después que los partidos elijan sus candidatos, hacer una reforma para pegar las elecciones municipales otra vez con las generales. Sí, no, pero es que eso es una locura, porque entonces, no porque la ley está ahí. Esa es la ley que tenemos. Pero peor sería que con la ley que tenemos, entonces nos quieren meter otra ley. De por Dios. No, es que solamente la que tenemos ya representa un dolor de cabeza. ¿Y qué vamos a hacer con esa ley que es una ley inconstitucional? ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional que no ha fallado a favor o en contra, que no se ha dedicado a estudiar ese sometimiento que han hecho varios partidos políticos, gente normales de la sociedad civil en sentido general, que han interpelado ante el Tribunal Constitucional para que conozca de esa ley que dicen ser una ley que va en contra de la propia Constitución? De todos modos, vamos a ir a una breve pausa, Alexander, para venir a conversar con nuestro muy buen amigo Fidel Santana, y él nos explicará los puntos en los que ellos consideran, que ya lo ha dicho en otras ocasiones, pero parece ser que no se le está escuchando. Y yo lo que no entiendo es por qué el Tribunal Constitucional, vuelvo a reiterar, no se ha pronunciado en ningún sentido. Vámonos a la pausa y retornamos.